Un poco por ahí el título es bastante abarcativo para la temática a tratar. Yo voy a tratar de poner un poco de énfasis en realmente los recursos disponibles en el mercado argentino y qué es lo que estamos utilizando y cómo entra una opción de uso de forrajes o concentrados dependiendo básicamente de la base de la alimentación que tenemos, que sigue siendo pasto. Cuando uno habla de suplementación a pasto, lo primero que se imagina es qué tipo de base forrajera tengo, y para eso, bueno, hoy veíamos en alguna presentación anterior y hoy habrán visto a la mañana curvas de producción de forraje, curvas de oferta de diferentes tipos de recursos, y cuando uno a ese tipo de curvas tradicionales, esto es una curva para una pastura de clima templado aquí en región pampeana, que distribuye su oferta de esta forma, con una gran producción primavero-estival, y si uno para un planteo de ganadería ajustada, tanto de cría como invernada, que busca aprovechar a diente la mayor cantidad de ese pasto posible, uno ajusta las cargas a la oferta de pasto, ¿qué es lo que yo busco? Lo que busco es tratar de transformar en carne, en pastoreo directo, la mayor cantidad de este forraje posible. ¿Por qué? Porque en ese momento me permite producir mucha leche para criar un buen ternero, me permite ganar mucho peso con un animal consumiendo solo pasto, mientras que si lo transfiero como una reserva para el año siguiente, seguramente me va a permitir mantener una vaca o ser un suplemento a otro tipo de recurso y nada más que eso. Entonces a mí me interesa transformar esto en pastoreo directo, y para eso, en general, las cargas apuntan a niveles de kilos por hectárea que nos van a terminar generando. Si uno ve en una cría ajustada a la oferta de pasto para este sistema, esta línea negra de puntos muestra esto, y un planteo de invernada muestra un requerimiento que va creciendo. O sea, obviamente esta curva de cría, acá destetamos el ternero, este es el estadio vaca seca preñada y esta es la parte de vaca con ternero al pie lactando. Entonces lo que vemos es que se generan desfasajes, en general de cantidad, en el momento en que el pasto crece menos. También puede ser de calidad, dependiendo cuál fuera nuestra base forrajera, principalmente en los meses otoño-invernales, pero también, dependiendo del tipo de base forrajera, en los meses estivales. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos en general en planteos de cría? Nos encontramos que nuestras vacas necesitan ser suplementadas en el estadio de bajo crecimiento de forraje con algún tipo de recurso, como vimos hoy, diferido, como puede ser algún tipo de sorgo, con algún excedente producido en el momento en que algo de forraje nos sobra, bajo la forma de heno, o con algún tipo de subproducto de la agricultura, como puede ser un rastrojo, en aquellos planteos mixtos en donde ese tipo de recurso está disponible. En cualquiera de las tres situaciones, en este caso en general en planteos de cría, lo que uno busca es algún tipo de suplementación que nos permita que esa base forrajera, que en general tiene una calidad regular a media, sea aprovechada bien por la vaca. ¿Para qué? Para que eso termine aportando a la vaca o cubriendo los requerimientos energéticos proteicos. Entonces, normalmente algún tipo de suplementación proteica es recomendada, especialmente ahora sabiendo lo que sabemos de todo esto de programación fetal o imprinting, en donde uno con la alimentación de la vaca en gestación puede influir sobre datos de performance productiva de esos terneros en su vida adulta. Entonces sabemos que las famosas restricciones que antes por decreto y a partir de haber estudiado el libro de Carrillo, normalmente uno se daba ese tipo de manejos, digamos, donde la vaca la apretábamos hasta hacerla perder prácticamente el 10% del peso entre el tacto y la aparición, ofreciéndole después obviamente un recurso en cantidad y calidad suficiente. Hoy sabemos que tenemos que cuidar un poco más esa fase de la gestación, y además de dar algo que nos permita usar eficientemente la base forrajera que tenemos, por ejemplo, alguna otra cosa que en este periodo es muy importante tener en cuenta es la suplementación mineral, por ejemplo, magnesio, que sabemos que hoy la hipomagnesemia sigue siendo la principal causa de muerte de vacas secas preñadas en región pampeana argentina. Principalmente si buscamos tener vacas gordas para que tengan anestros bien cortitos y se preñen rápidamente, estamos más con riesgo de hipomagnesemia en el rodeo. Entonces son cosas que no podemos descartar. Entonces
Eso básicamente diríamos que en cría es lo importante y, por ejemplo, una cosa muy simple cuando uno maneja este tipo de recursos diferidos o forrajes que me permiten mantener patas por unidad de superficie, manteniendo condición corporal, es lo que llamamos la lectura de bostas. Cuando uno empieza a ver este tipo de bostas, en general uno empieza a pensar que hay un déficit proteico que me está afectando la digestión ruminal de esa fibra, entonces corregir ese déficit con algún tipo de suplementación proteica nos permite lograr bostas que estén más en tono a lo que uno necesita para que esa vaca esté funcionando adecuadamente. Y también vemos casos en donde se van al otro extremo usando diferidos, por ejemplo, como en este caso, con cultivos de maíz diferidos, en donde por no asignar adecuadamente la cantidad de recursos a un rodeo, la vaca, una vez que se adaptó, empieza a seleccionar, por ejemplo, mazorca. También puede pasar con sorgo granífero, si uno le da mucho acceso a la panoja de sorgo, y tenemos bostas de vacas que están en situación de acidosis subclínica. Entonces, ese tipo de aspectos prácticos son muy importantes considerarlos y en cría diríamos que es el ABC de la suplementación o de manejar una suplementación otoño-invernal de una vaca seca preñada. Ya hablando de invernada, en general uno apunta no solamente a resolver un tema de cantidad, sino también estamos trabajando no solo con una base forrajera de mayor calidad, sino que también el suplemento busca ofrecer una mayor calidad. ¿Por qué? Porque necesitamos sostener un objetivo de ganancia de peso en el tiempo que normalmente es creciente. Con lo cual, desde el uso de concentrados hasta forrajes conservados de mayor calidad o silajes, es la alternativa, o algún tipo de recurso diferido, como pueden ser este tipo de cereales de invierno, que uno los puede sembrando temprano en otoño, usar en forma diferida en el invierno, son alternativas viables. Ahora bien, la pregunta, después de hacer este marco teórico inicial, es ¿con qué suplementamos? Cuando uno habla de suplementación argentina, lo primero que se nos viene a la cabeza es maíz. La realidad es que uno, si hoy hace un ranking de suplementos, de los suplementos que tenemos disponibles en el mercado argentino y lo que más utilizamos los productores, por el costo de la tonelada de materia seca, uno más o menos podría construir esta tabla con los siguientes recursos. Esto que les estoy mostrando, el 100% de lo que les estoy diciendo y mostrando, está todo por escrito, porque me tomé el trabajo de 4 días para armar el escrito, así que ni se gasten en sacar una foto porque lo tienen, es tal cual lo que estoy presentando está. Lo único que ahora les voy a decir 2 salvedades de unos números que quedaron mal en las tablas, que yo después los corregí. Acá lo que vemos son subproductos que uno puede conseguir en el mercado de compra, como son el afrechillo, los expeller proteicos, heno de alfalfa y algún otro tipo de recursos de subproductos de la industria, como son las burlandas y algunos granos de cereales y oleaginosas. Y también lo que tenemos son los silajes de maíz y sorgo, que son un caballito de batalla que en general los productores obviamente no salen a comprar al mercado, sino que lo producen. Todos los suplementos, menos los hilos, están tomados a valor de mercado más un flete de 100 kilómetros. ¿Está bien? El flete está tomado por las tablas CATAC y con $1 de 26 pesos. Y lo que son los silajes están tomados al costo de producción del establecimiento, teniendo el valor de la tierra en la cuenta, y el precio está tomado de lo que es el servicio del ensilado de la página de la Cámara de Contratistas Forrajeros. De esa forma llegamos a estos valores por tonelada de materia seca. Y lo primero que uno ve es decir, bueno, a ver, ¿qué opciones tengo para suplementar por costo? Y bueno, acá me aparecen muy bien ubicados los silajes. En realidad los silajes no es un tema en el que voy a ahondar porque ya está bastante trillado el tema, pero voy a mencionar 3 o 4 cosas que son importantes tener en cuenta, más algunas novedades. Pero fíjense que estamos hablando de un valor de 1.200, 1.600 pesos una tonelada de materia seca. Realmente no hay cosa más barata para aportar volumen, pero también calidad. ¿Por qué? Porque dependiendo de la relación grano-planta uno puede estar haciendo un aporte interesante de calidad. Principalmente en planteos de invernado, recrías, en donde uno tiene una oferta verde de muy buena calidad, el silaje en ese planteo es muy interesante para equilibrar lo que le falta de oferta forrajera al sistema y encima poner algo de energía en una dieta en donde el exceso de nitrógeno, en general soluble, es lo que tenemos en otoño-invierno. Obviamente
Después el resto de los suplementos vamos a ir mencionándolo, pero lo primero que quiero decir es que los silajes han entrado hace mucho tiempo en cría, antes de la era de los cultivos diferidos, para mantener condición corporal de una vaca seca preñada. Cuando nos dimos cuenta que la vaca podía aprovechar directamente el cultivo diferido, nos agarramos el costo del ensilado y hoy hacemos un sorgo diferido y lo comemos con las vacas in situ. Leemos las bostas y decidimos si hay que darle algo de proteína o no a las vacas, ¿está bien? Pero han entrado en cría, ¿para qué? Para, con muy poquitas hectáreas, tener muchas vacas, manteniendo condición corporal y llegando muy bien al parto. En invernada han entrado aportando lo que les dije, sustituyendo pasto en general y buscando sostener ganancias de peso. Esto es una revisión de trabajo que yo hice hace un montón de años, que está publicada en APA, que lo que muestra para planteos de invernada es cuál es el efecto de la suplementación con silajes comparando animales suplementados versus un animal control consumiendo 100% de pasto a voluntad, del mismo pasto, para niveles de suplementación que van del 15 al 65% de la dieta base materia seca. ¿Qué es lo que muestra esto? Que cuando usamos silaje para suplementar pasto de alta calidad en pastoreo directo, la ganancia de peso no cambia, es esta nube de puntos entre 15 y 65% de inclusión en la dieta, pero lo que nos permite la suplementación es aumentar la carga. ¿Cómo se usa esta información? Si yo quiero meter 35% de silo en la dieta base materia seca, eso me va a permitir aumentar un 40% de la carga del sistema sin afectar ganancia de peso. Así se usa esto. Y es lo que básicamente podemos concluir a partir del uso de silaje. Hay casos en donde uno podría esperar una mejora en ganancia de peso, en forrajes muy desbalanceados, con bajo contenido de materia seca, pero la generalidad de las respuestas son esas. Tanto maíz como sorgo funcionan cuando uno compara sorgos producidos con un nivel tecnológico parecido al que le ponemos al maíz y lo evalúa suplementando animales en pastoreo. Realmente las respuestas a la suplementación son muy buenas. Este es un trabajo hecho sobre 2 tipos de pastura en Cuenca del Salado, en donde reemplazamos 40% de la dieta base de materia seca por silo de maíz o silo de sorgo. Ganancias de peso, las mismas con los silos o solo con pasto. ¿Dónde está el impacto de la suplementación en la carga? Solo pasto, que es la línea verde, manejamos 2,6 novillos por hectárea, ganando 900 gramos, y con pasto más silo manejamos 4,6 novillos por hectárea en la misma superficie, ganando los mismos 900 gramos. Entonces ahí el impacto de la suplementación está exclusivamente en la carga. Si yo no contemplo el ajuste de carga producto de la sustitución que en este caso está impuesta, pero que el suplemento me va a generar, lo que voy a estar haciendo es encareciendo el kilo producido, porque solo con pasto y con una menor carga yo podría obviamente también estar ganando el mismo peso como muestra ese trabajo. Cuando les dije que con sorgo podemos producir también con maíz, como con maíz, les estaba comentando sobre sorgos graníferos tratados con el mismo sistema de procesamiento que tratamos al maíz, pero con un cracker específico de sorgo, disponible en el mercado argentino ya hace años, pero no utilizado y aplicado muchas veces como corresponde. Ese trabajo anterior era un silo de sorgo picado fino con el grano craqueado. Ahora bien, 2 personas en el norte de Estados Unidos hace unos años se pusieron a pensar cómo podemos hacer para tener fibra larga y grano procesado en un silo. Lo pensaban para maíz, no para sorgo, y le dieron nacimiento a este sistema de procesamiento de grano que se llama shreddage. Eso permite, básicamente, desgarrando el material, permitir un funcionamiento mucho más eficiente del cracker. ¿Por qué? Porque un pedazo de tallo grande es tomado por los rodillos, desgarrado, los rodillos trabajan cerrados y el grano que pasa al lado de ese tallo entero que quedó es roto igual. Por eso yo puedo picar más grande y romper el grano en el caso de maíz. Cuando entra en Argentina este procesador en el año 2016, yo propuse hacer una evaluación en sorgo, porque justamente, ¿por qué picamos fino el sorgo hasta ahora? Porque si no, parte del grano no se rompe, incluso con el cracker específico de sorgo. ¿Por qué? Porque los 2 rodillos que craquean el grano, si se encuentran con un pedazo de tallo grande, no se pueden acercarse y cerrar, y de esa forma el grano no se rompe. Con este procesador, al desgarrar el tallo, se pierde la forma física del tallo, los rodillos se cierran y el grano también se rompe. Hicimos ese trabajo en conjunto con la Cámara de Contratistas Forrajeros y procesamos todas las muestras en la Universidad de Florida, en Estados Unidos, en donde hicimos evaluaciones in vitro e evaluaciones con animales fistulados, con fístula ruminal. ¿Y qué es lo que encontramos? Comparando silo de sorgo granífero craqueado
con el cracker convencional de sorgo, picando a 15 milímetros de longitud teórica de corte, craqueado con este cracker Schwellich o sin el uso de cracker. Lo que encontramos, primero, lo mismo que encontraron la gente que lo evaluó de Wisconsin en maíz. Fibra más larga, no se gasten en mirar mucho los números en detalle porque está explicado y escrito ahí en el material que tienen publicado. Y en general lo que encontramos es que no tuvimos diferencias entre el cracker específico del sorgo y Schwellich, pero sí una mayor digestibilidad del material en relación al no craqueado. Esto fue tanto in vitro como in situ con animales fistulados ruminal. ¿Qué es lo que nos está marcando esto? Un antes y un después gracias a la tecnología en materia de ensilados. ¿Por qué? Porque en Argentina el problema que teníamos no era que no había cracker de sorgo, es que de cada 10 picadoras que hay, en general, 9 tienen el cracker de maíz y solo una tiene de sorgo. Y es muy difícil que un contratista, cuando esté en plena campaña, me esté queriendo cambiar un cracker u otro dependiendo del campo donde le toca trabajar. Salvo en algunas zonas en donde hay más sorgo, es muy difícil que el contratista me haga un buen trabajo en sorgo cuando su máquina está más preparada para maíz. Porque cambiar el cracker es una cosa dificultosa, es una problemática y demás. Con este cracker, lo bueno es que me está mostrando que puede trabajar muy bien en sorgo, incluso también como el cracker específico de sorgo de la máquina, pero a su vez me da fibra más larga. Y con el mismo cracker yo puedo hacer un muy buen trabajo en maíz. Entonces se terminó el tema de andar con 2 crackers en una picadora. Una única máquina me puede hacer el mismo trabajo, un buen trabajo en maíz y un buen trabajo en sorgo, lo cual significa un antes y un después para el crecimiento de sorgo con destino a ensilado en Argentina. Y el otro punto tiene que ver con el avance tecnológico y la posibilidad de contar hoy con sorgos resistentes a graminicidas que nos van a permitir hacia adelante tener cultivos tan productivos en suelos no maiceros como los que tenemos con maíz en los mejores ambientes. Entonces yo creo que sean los mejores ambientes con maíz o los peores ambientes con sorgo, es un tema que ya en Argentina y combinado con la tecnología lo tenemos superado. El silo es un excelente recurso. ¿Cuál es el problema? Suministrarlo. ¿Por qué? Porque de cada kilo que uno le da de comer al animal, hay más o menos 700 gramos de agua y el resto es materia seca donde están los nutrientes. Entonces, mover el material es todo un tema que normalmente nos ha llevado indiscutiblemente a la mecanización. Entonces, muchas empresas desisten del tema porque la mecanización incluso es complicada y a veces uno ve horrores como los que se muestran en las fotos esta a la hora de manejar y extraer un silo. Esto nos ha llevado a tratar de buscar alternativas que nos permitan manejar ese recurso que tiene mucha agua, por ejemplo, bajo la modalidad de autoconsumo, tanto para suplementar al pasto o para hacer la dieta base en un sistema de recría, y eso simplemente se basó en cambiar maquinaria por los dientes de los animales. Haciendo las cuentas que hay que hacer, uno logra un sistema muy eficiente de utilización de silajes de esta forma. Hay algunos secretitos que conocer, grupos de animales homogéneos. Para cualquier sistema de suplementación uno no puede poner animales dominados y dominantes, ¿no? Hay que acostumbrar a los animales y saber que siempre hay un 5 o 10% que no se acostumbra nunca. Entonces ese 5 o 10% uno lo tiene que asignar a otro tipo de recurso. Si el ensilaje va a ser la dieta base, como dice acá, la ganancia de peso va a depender mucho de la calidad del silo. Entonces uno tiene que pensar que el silo no es una TMR. El silo es un determinado recurso que tiene una relación forraje concentrado. Para un objetivo de ganancia de peso, si lo usamos como base en la recría, hay que ponerle al silo lo que falta. Distinto es si el silo suplementa el pasto, porque esto, por ejemplo, complementado con un forraje verde con alto contenido proteico, sería básicamente el equilibrio perfecto. Cuando usamos silo como dieta base y lo corregimos también con un concentrado en autoconsumo, o sea, acá la mano del hombre nada más está mirando y controlando y no haciendo otra cosa. O sea, acá no tenemos una persona que está teniendo que entregar suplemento día a día, sino que los animales comen el silo solo y comen solo el concentrado. Vemos que las recrías que se pueden obtener, tanto en machos como hembras, esto es Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Chaco boliviano, digamos, en donde básicamente todos los sistemas de recría en autoconsumo en esta época los estamos manejando de esta forma. Vemos ganancias de peso tan buenas como las que tenemos en región pampeana, con
con los mejores forrajes en materia de calidad, suplementando por ahí con algún tipo de concentrado energético o algún tipo de silaje. Entonces, siempre todo sistema de suplementación funciona cuando la logística es simple. Cuando la logística es compleja, ningún sistema, por más que trabajemos con el recurso más barato, más caro, va a funcionar. Entonces siempre hay que buscar la simpleza absoluta. Y este tipo de situaciones que yo les cuento, que muchas veces recaen en experiencias que hemos vivido, realmente nos han dado muchas satisfacciones. Si nosotros esos suplementos que yo les mostré hoy ordenados por costo, los ordenáramos por contenido energético, porque uno dice, bueno, a ver, yo lo que necesito es aportar más energía a este sistema porque me sobra el nitrógeno, fíjense cómo se reacomoda la lista. Y aquí aparecen unos integrantes nuevos que hasta ahora no se nombraban demasiado en Argentina, que son las burlandas, o los, como se llaman en inglés, los dry distiller grains, que son los subproductos de la extracción del etanol de los granos. Lo que queda es la burlanda. Y eso ha ido creciendo en el mundo de la mano de la producción de etanol, y uno de los lugares que más experiencia tiene es Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos hoy nombraron a Nebraska. Nebraska es uno de los lugares realmente en donde esta tecnología ya hace años que se viene evaluando y demostrando. Incluso fíjense que en cuanto a contenido energético aparecen antes que los granos de cereales que tradicionalmente usamos como recurso energético nosotros. Obviamente es una energía diferente y vamos a hacer algún comentario al respecto. Pero muchas veces quienes miran específicamente los números dicen, está bien, son los más energéticos, pero ¿cuánto me sale el costo de cada megacaloría? Cuando uno hace esa cuenta, fíjense que el costo de cada megacaloría aportada por los suplementos nos vuelve a agrupar a todos estos integrantes de la lista, y fíjense que si bien los silajes no tienen un contenido energético tan alto por cada kilo de alimento como una burlanda, ¿por qué aparecen acá primero en la lista? Porque tiene un contenido energético interesante, pero a su vez son muy baratos. Entonces el costo de la megacaloría es bajo. Ahora, si uno quiere aportar en forma concentrada energía, ahí es donde aparecen, incluso por encima de los granos tradicionales, las burlandas. Yo en granos tradicionales no voy a ahondar mucho, porque es un tema recontra trillado, como también el tema de ensilado, pero me voy a meter un poco en el tema de burlandas, que quizás es algo interesante, novedoso y que está en pleno crecimiento en Argentina. ¿Son una gran oportunidad para la ganadería? Realmente sí, y como les dije, son lo que queda de la extracción de etanol a un grano de maíz como el que se muestra en la foto. ¿Qué es lo que se produce de burlanda a partir del maíz? Fíjense, una tonelada de maíz genera unos 420 litros de etanol y unos 320 kilos de burlanda más dióxido de carbono. O sea, el grano, 95% de lo que se usa en el mundo para producir etanol es maíz. El 5% otro tipo de recursos, por ejemplo, caña de azúcar. También se pueden usar otro tipo de granos de cereales, como sorgo, cereales de invierno, pero por su contenido de almidón y digestibilidad de ese almidón, el maíz es lo que más se usa, y este es el rendimiento del cultivo de una tonelada de maíz en materia energética. Ahora bien, esa burlanda que se produce, como yo el almidón lo usé, lo que se concentra es el resto que no es almidón. Entonces fíjense que el subproducto que queda tiene alrededor de 30% de proteína, alrededor de 3,8 3,9 megacalorías de energía metabolizable y entre 35 y 40% fibra bastante digestible. Con lo cual pasa a ser un subproducto muy interesante para ser utilizado en ganadería. De la producción mundial de maíz estimada para 2018, que son 1.050 millones de toneladas, el 17% promedio en el mundo es lo que se destina a producción de etanol. O sea que estamos hablando que en el mundo se generan unas 181 millones de toneladas, se utilizan de maíz para producir etanol, de lo cual surge unas 60 millones de toneladas de este tipo de subproductos. Si Argentina siguiera la misma tendencia, cosa que todavía hoy no pasa, de 17 millones de toneladas a las que se aspira de maíz en 2018, estaríamos destinando alrededor de 3 millones de toneladas a producir etanol si siguiéramos la tendencia mundial, y eso podría generarnos 1 millón de toneladas potenciales de burlanda. Hoy es la mitad de eso lo que más o menos está disponible en el mercado argentino.
Estos son los cupos otorgados en Argentina para etanol en los últimos años. Y fíjense que lo que más ha crecido es básicamente la cantidad de cupos asignados a maíz con respecto a caña de azúcar en los últimos años. Y eso básicamente tiene una explicación, que es que el maíz rinde mucho más etanol, o sea, estamos hablando de 420 litros por tonelada contra 83 litros más o menos que rinde una tonelada de caña de azúcar. Rápidamente, ¿cómo es el proceso? Hay dos formas de producir básicamente alcohol a partir de maíz. Hay dos sistemas de molienda, lo que se llama molienda húmeda. En general, a partir de esa molienda húmeda se genera lo que se conoce como gluten feed, muy utilizado en algunos tambos o en algunos sistemas de producción de carne, más otro tipo de subproductos como son las harinas de germen y demás, pero el 90% del proceso es lo que se denomina molienda, se hace con un proceso que se llama molienda seca. La molienda seca toma el grano, acopia grano, lo muele con un molino de martillos y lo mete en un sistema de fermentación, en donde básicamente se fermenta el material, el almidón se consume y producto del consumo de ese almidón se produce dióxido de carbono, el etanol y un subproducto. Ese subproducto, que es una especie de torta húmeda, me genera esto, un residuo que tiene 95% de agua y 5% de materia seca, que tiene muchos nutrientes, y una torta húmeda que tiene 35% de materia seca, o sea, 65% de agua. Eso es lo que surge, que podríamos decir que es la pre-burlanda. A partir de ahí, ese residuo, normalmente las plantas lo secan, lo deshidratan y producen lo que se llama condensado soluble de destilería. Ese condensado, que vendría a ser un caldo rico en nutrientes que tiene 35% de materia seca, se inyecta a la torta y se produce lo que se llama la burlanda húmeda o wet distiller grain, y esto es plus solubles, que vendría a ser con el agregado de solubles, de condensado soluble. Cuando ustedes vean la sigla en inglés, sin la S, significa que es solamente la torta húmeda sin el agregado de los solubles. Cuando tiene la letra S, es que le agregan el soluble S. O sea, el agregado es como un enriquecimiento en nutrientes, porque lo que más tiene el agregado son restos de almidón y lípidos. Y si esta burlanda húmeda la deshidratamos, obtenemos lo que se llama el DDG, o el Dry Distiller Grains, y en este caso plus solubles de vuelta, porque tiene solubles, que esto tiene 91% materia seca. Ahora bien, si yo les dije hoy que era complejo manejar un silaje que tiene 35% de materia seca, o sea, 65% de agua, y por eso nos imaginamos en un sistema simple como el autoconsumo para suministrarlo, imagínense lo que es manejar burlanda con ese nivel básicamente de agua, en donde lo que, como les dije hoy, está concentrado en esos 35% de materia seca es todo menos el almidón. Es un problema realmente, ¿no?, el manejo de ese tipo de burlandas. ¿Cuál es el aspecto de la burlanda? Estos son muestras recibidas por la Universidad de Minneapolis, en donde uno ve que básicamente es una especie, digamos, de harina de maíz, parecería, ¿no? Esto es la burlanda seca, ese es el aspecto que uno ve. ¿Y cuál es la composición? Lo que vemos acá es promedio de varias plantas de producción de etanol en Estados Unidos, y lo que está en color rojo es lo que tenemos disponible en Argentina. Dos opciones, tenemos lo que se llama burlanda seca y la burlanda húmeda, que es lo que yo les mostré anteriormente, que surge de la producción. Y acá lo que vemos es que en general, obviamente, se diferencian principalmente en el contenido de materia seca, no hay mucha diferencia en el contenido proteico, no hay mucha diferencia en el contenido de grasa, que es bastante parecido, hay una mayor variación en el contenido de fibra, y el resto de los parámetros en general, lo de importancia sería decir que las burlandas húmedas, producto a que en general tienen algún excedente más de almidón y algo más en promedio pueden tener de lípidos, en general tienen una mayor cantidad de nutrientes digestibles en comparación con las burlandas secas. Como se concentran la proteína, se concentra básicamente la fibra, también se concentran otro tipo de recursos, se concentran los lípidos, también se concentran algunos minerales y algunas cosas que no son tan buenas. Imagínense que, si vamos al cuadro anterior,
Estamos hablando de 30% de proteína cuando un grano de maíz tiene 9, en el mejor de los casos 10%. Entonces, se concentra 3 veces el contenido proteico. Estamos hablando de 11%, 12% de grasa cuando un grano de maíz tiene 3,5, 4. Se concentra 3 veces. Lo mismo que pasa con los nutrientes, eso pasa con los minerales. Fíjense, en el caso del fósforo pasa de 0,3 a 0,9% en la burlanda. Y lo más interesante es que es de alta disponibilidad, 90% disponible, porque pasó ese grano por un proceso de fermentación. Mientras que el fósforo disponible del grano seco de maíz es solamente el 25%. Al estar fermentado el grano, el fósforo pasa a ser mucho más biodisponible. En el caso del azufre, fíjense que pasa de 0,1 a 0,7%. Se concentra mucho más que 3 veces. ¿Y esto por qué es? Porque en el proceso de producción de etanol se utiliza ácido sulfúrico agregado para controlar el pH durante la fermentación. Y por eso el azufre sube tanto. ¿Por qué les menciono el fósforo, el azufre y otro tema que son las micotoxinas? Porque son temas a tener en cuenta en el manejo. Las micotoxinas no es que es un componente habitual del grano. Puede o no haber, pero si las hay en el grano, en la burlanda hay 3 veces más. ¿Está bien? Entonces es un tema importantísimo a tener en cuenta. ¿Por qué? Fíjense, este es un trabajo que analizó 89 muestras de burlandas de diferentes plantas, 70% burlandas norteamericanas, 30% burlandas de Comunidad Económica Europea, y en el 91% de las muestras encontraron niveles de zearalenona por encima de lo que una vaca admite, que lo que admite una vaca es menos de 200 partes por billón. En el 85% de las muestras encontraron niveles de fumonicina B1 y B2 por encima de lo que una vaca admite, y en el 57% de las muestras encontraron niveles de deoxinivalenol por encima de lo que una vaca admite, que es básicamente menos de 300 partes por billón. Entonces, no es un tema menor el tema de micotoxina y hay que tenerlo en cuenta. El otro tema que les dije del azufre. ¿Por qué es importante el azufre? Porque el exceso de azufre en el rumen de una vaca nos puede terminar matando a los animales por un cuadro que se llama, como muestra esta foto, polioencefalomalacia. Es una lesión en la corteza cerebral, básicamente en la materia gris, en donde el animal termina muriendo producto del ácido sulfídrico. ¿Y esto cómo se explica? Esto se explica bioquímicamente y se lo voy a tratar de hacer sencillo. Lo importante es saber acá que ya sabemos de hace años los límites de azufre para una dieta de las vacas. Fíjense que cuando las vacas comen concentrados, dietas basadas en concentrados, y en esto estamos más en sistemas de feedlot, en general admiten menos porcentaje de azufre en la dieta total base en materia seca que cuando los animales tienen acceso a dietas basadas en forraje, que admiten más proporción de azufre base en materia seca. ¿Y por qué pasa esto? Cuando entra el azufre en el rumen de las vacas, lo agarra una flora ruminal que es reductora de sulfatos. Esa flora ruminal básicamente produce ácido sulfídrico. Ese ácido sulfídrico se empieza a acumular en el rumen, y si yo tengo un pH más hacia el lado de lo alcalino, 7, que sería un rumen de un animal que está comiendo más forraje y menos concentrado, el 50% de ese ácido sulfídrico se disocia a ion bisulfuro e hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que baja la concentración de ácido sulfídrico en el licor ruminal. Si baja la concentración de ácido sulfídrico en el licor ruminal, hay menos riesgo de que haya ácido sulfídrico libre acá arriba. Quédense con eso 2 minutos. Ahora, si el pH es más ácido, como en una dieta basada en concentrado, como uno puede encontrar en un animal de feedlot, solamente el 5% de ese ácido sulfídrico se disocia. Entonces hay mayor concentración de ácido sulfídrico acá y hay más concentración que puede pasar a la fase gaseosa. ¿Cuál es el problema de que haya ácido sulfídrico en la fase gaseosa? Que el animal, este gas es el que lo eructa. Cuando el animal eructa el gas, entre el 70 y el 80% del gas que eructa lo inspira de vuelta. Cuando lo inspira de vuelta, va a pulmón y en el pulmón se absorbe el ácido sulfídrico y ese ácido sulfídrico es el que termina produciendo la polioencefalomalacia. Por eso, lo que se vio es que en general, cuando uno sube el contenido de fibra en las dietas, en general baja sustancialmente
el riesgo de polioencefalomalacia en los animales. Al punto que en una revisión de trabajo hecha por este autor en el año 2013, determinaron que 1% de FDN en una dieta a igual contenido de azufre baja 19% la incidencia de casos de polioencefalomalacia. Entonces, esto simplemente no es para que se acuerden de la bioquímica, sino simplemente para que sepan el por qué se produce y por qué un animal que come más forraje tiene menos riesgo que un animal que come más grano. Entonces, este tema logístico de la cantidad de agua que tiene una burlanda húmeda es lo que ha hecho que en general las burlandas húmedas se usen mucho más en sistemas que tienen mecanizado el suministro, como puede ser un feedlot o un sistema de lechería en donde uno usa palas, tractores, mixer, etc. Vamos rapidito con esto, pero simplemente lo que les quiero mostrar acá es que en la medida, esto es burlanda húmeda en dietas de feedlot, esto es reemplazo de burlanda 0, 10, 20, 30, 40% de la dieta base de materia seca de una dieta que tenía como base grano de maíz partido o grano de maíz húmedo, y lo que vemos es que en la medida que la burlanda reemplaza el grano, en general las respuestas son cuadráticas en materia de consumo. ¿Qué significa? Que hasta un momento empieza a subir y luego empieza a bajar el consumo, mejoran las ganancias de peso y mejora la eficiencia de conversión. Esto es un resumen de gran cantidad de trabajo que nos muestran lo mismo que esto. Acá lo que vemos es, en color celeste, el efecto de reemplazar grano por burlanda en dietas de feedlot, básicamente sobre el valor alimenticio de la dieta, el consumo, la ganancia de peso y la eficiencia de conversión. Y en color naranja lo que vemos es no la burlanda húmeda, sino la burlanda seca. ¿Y qué es lo que se ve? El mismo patrón. En general, aumenta la burlanda reemplazando el grano base, y lo que yo veo es que el consumo empieza a aumentar. En el caso de la burlanda seca, hasta prácticamente un 30% de la dieta el consumo aumenta. En la burlanda húmeda hasta un 20% aumenta y después empieza a caer. En el caso de ambas burlandas, seca y húmeda, fíjense que las ganancias de peso prácticamente hasta el 30% están aumentando y luego como que se empiezan a caer. Y las eficiencias de conversión en general hasta el 30% en el caso de la burlanda seca mejora. Y en el caso o sea, mejora significa que necesito menos kilos de alimento para producir un kilo de carne, y en el caso de la burlanda húmeda sigue bajando. ¿Por qué? Porque la burlanda húmeda, si bien el consumo, la ganancia de peso se cae un poco, el consumo se cae más. Entonces la eficiencia de conversión mejora. Por eso, a partir de 20% de inclusión de burlanda en dietas de feedlot, lo que se ve es que la barrita celeste está un poquito siempre más alta que la naranja, y eso significa que el valor alimenticio desde el punto de vista del aporte que hace es superior. Esto llevó a que en Estados Unidos y en estados como Nebraska específicamente, uno vea que los confinamientos se arman directamente cerca de las plantas de etanol. ¿Para qué? Para tener acceso a la burlanda húmeda ahí cerquita nomás, porque hay que consumirla dentro de los 5 a 7 días. Para suplementar animales en pastoreo, ¿qué es la de elección? La burlanda seca. Es muy difícil manipular burlanda húmeda si uno no está muy cerca. Entonces la burlanda seca es lo que se elige para suplementar, y estos son animales de recría. En Estados Unidos se usa mucho su producto de la agricultura y sobre eso se suplementa, y acá lo que se busca es mejorar el aprovechamiento de la dieta base, que en este caso es forraje de baja calidad. La burlanda aporta nitrógeno de una forma muy interesante, 30%, acuérdense, de proteína, y de esa proteína hay una gran proporción de proteína pasante. Entonces, las ganancias de peso, en la medida que aumento los kilos de burlanda entregados, aumentan sustancialmente, y el efecto básicamente es curvilinear. Dentro de esa proteína que estamos aportando, como les dije, el 63% es proteína pasante. Recuerden que quien le dio origen a esta burlanda es el maíz. El maíz tiene ceína, la ceína, el 63% es bypass, y entre lo que pasa al intestino delgado son todos estos aminoácidos que son de muy alto valor en animales que están en crecimiento. Entonces, metiéndonos en el tema proteico, y ya para terminar, si ranqueamos los concentrados por el aporte proteico que hacen, fíjese que las burlandas también aparecen disputándose los primeros puestos junto con los subproductos proteicos que normalmente utilizamos nosotros, que son spellers, normalmente de soja o de girasol. Las burlandas aparecen muy bien posicionadas ahí también. ¿Por qué? Porque tienen un contenido proteico muy alto. Ahora, el costo de esa proteína, cuando uno hace el costo de esa proteína, también
digamos, entra en un plano competitivo con los spellets proteicos que nosotros estamos utilizando. Entonces, por ejemplo, en cría, en Estados Unidos, para mejorar el aprovechamiento de ese forraje base muy mala calidad, como puede ser para nosotros mejorar el aprovechamiento de un sorgo diferido, que por ahí a veces, si no tenemos un raigras disponible para pastorear una hora de raigras con las vacas y volver al sorgo, nos está faltando proteína en la ración, quizás con este tipo de recursos podríamos hacer lo mismo que se hace en Estados Unidos, de aportar el nitrógeno que nos falta. ¿Qué es la precaución que tenemos que tener? Como les dije hoy, entre las cosas que se concentran, ojo con el fósforo, porque el fósforo en promedio es el 0,9% de una burlanda seca y es un 90% disponible. Recuerden que una vaca en promedio, dentro de su estado fisiológico, necesita entre 3 y 24 gramos por día de fósforo. Solo con 2,5 kilos de burlanda yo cubro el requerimiento de fósforo de una vaca. Entonces, si uno además de burlanda va a suministrar algún tipo de mineral, por ejemplo magnesio, tengan presente que en la premezcla mineral no haya fósforo, porque ya lo estoy poniendo con burlanda, y en todo caso, fíjense bien que la relación calcio-fósforo siempre se mantenga dentro de los límites fisiológicos que buscamos, que es 1,4:1. Y en el caso del azufre, ya les comenté, en este caso, si la base es forraje, voy a tener menos problema que en un animal que come concentrado, pero lo que fija el NRC como límite para vacas de cría 0,4% de la dieta como azufre. Y fíjense que con 5 o 6 kilos de una burlanda que tenga 0,7% de azufre, ya estamos en el límite de azufre que uno le debería dar a una vaca. Por encima de eso, ¿cuál es el riesgo? Polioencefalomalacia, acuérdenselo. Miren cómo será el uso en Estados Unidos, al punto que gente en Nebraska y en Iowa hasta establecieron este tipo de esquema para suplementar vacas y dijeron, si la base forrajera es un forraje de baja calidad, por ejemplo un rastrojo de maíz, con estos kilos de burlanda, estos son libras. Si ustedes la barrita esta la dividen al medio, la mitad de esta barrita son kilos. O sea, con esto a lo largo de los meses postparto, yo estaría cubriendo el requerimiento fisiológico para que la vaca funcione bien. O sea, críe su ternero, se vuelva a preñar, etcétera, etcétera. Desde el postparto en adelante. O sea, fíjense que estamos hablando que en el mejor de los casos, con 3,5 kilos burlanda, yo ya estoy con una base forrajera de baja calidad resolviendo el 100% de lo que esa vaca necesita para producir adecuadamente. Y lo último, muchas veces la soja, obviamente las empresas la producen para venderla y cuando el precio así lo determina, bienvenido sea. Pero vale la pena hacer un comentario que es el uso in situ de la soja, porque muchas empresas a veces no hacen la cuenta que yo la soja la tengo que vender, tengo un gasto de comercialización, etcétera, etcétera, y obviamente por eso percibe un valor neto. Y después muchos salen a comprar harinas proteicas que puestas en el campo te terminan saliendo casi más cara que lo que te salió la soja. Más todo el problema logística que implicó vender una cosa, comprar otra, a veces se decide usar soja. Y lo bueno que en rumiantes podemos usarla cruda sin tratar. ¿Por qué? Porque ese factor antitripsina que limita el uso en monogástrico, en las vacas no es un problema. Siempre que procesemos la soja en cuartos, con cualquier sistema de molinos que tengamos en el campo, en el rumen, por la alta actividad proteolítica que tiene el rumen, el factor antitripsina se desactiva y hoy podemos reemplazar soja, usar soja como una fuente proteica en una dieta de corral sin ningún tipo de problema. Esta es una revisión de 28 trabajos hecha por Parra que muestra en terneros o en novillos en feedlot la comparación usando soja cruda contra soja tratada sin diferencias básicamente en eficiencia de conversión y en ganancia de peso, tanto en terneros, en este caso en novillos, ganancia de peso algo menores, pero como también fueron menores los consumos, en realidad la eficiencia de conversión no cambió. Entonces, la soja cruda puede ser usada cuando el precio lo determine. Por último, los concentrados también los podemos hacer en autoconsumo y eso es lo que buscamos en cualquier sistema de suplementación, simplificar el sistema. ¿Cuál es el único secreto de esto? Limitar el consumo con el agregado de sal, cloruro de sodio. Pioneros en esto, gente de línea en Uruguay, en donde comparando dietas TMR, suministrar con mixer por un lado el concentrado y por otro el heno, o suministrar básicamente todo en autoconsumo, no genera diferencias en sistemas de recría en cuanto a ganancia de peso ni en eficiencias de conversión. O sea, hoy podemos tanto un silo de planta entera como un concentrado que puede incluir
un DDG deshidratado, como una burlanda seca, lo podemos hacer de esta forma, y hoy en Argentina tenemos sistemas de recría corral con tanto el silo como el concentrado en autoconsumo, con ganancias de peso y eficiencias muy buenas, al igual que lo hacemos básicamente el uso de concentrados en autoconsumo en el subtrópico. ¿Cuál es el único secreto? Recuerden que cuando se usa cloruro de sodio para limitar el consumo de un suplemento, hay que saber muy bien el agua que tenemos. Si el agua es alta en contenido de sólidos, normalmente uno tiene que usar menos sal, porque si no el concentrado básicamente los animales no lo van a consumir. Con esto me excedí un poquito, pero bueno, fue por pedido de Carlos, que me dijo que me extienda en el tema de burlanda, así que no tengo la culpa. Termino con una frase que me dijo un productor amigo, y me dijo que él se dedicaba a vender maquinarias agrícolas y le iba bien, y había gente que se dedicaba a vender maquinarias agrícolas y le iba mal. Muchos de ustedes se dedicarán a producir carne, yo también lo hago y no me puedo quejar porque me ha ido bastante bien, y hay gente que se ha dedicado a producir carne en Argentina y no le ha ido tan bien. Como dice esto, la realidad, no hay actividades buenas o malas. El éxito depende de quién es la gerencia. Muchas gracias.